Estás escuchando En un lugar de las letras, un podcast donde podrás encontrar un poco de todo o mucho de nada. Te lo cuentan las voces de las personas que formamos parte del centro de día y del equipo de apoyo social comunitario del Distrito Centro. Hola chicos, chicas, mozos, mozas, tíos, tías, mozalbetes y chavalitas, Davides, Víctores de Samotracias, escuchantes, oidores, oyentes. Ya me callo porque si no va a ser esto muy pesado. Os pasamos a relacionar las secciones de nuestro programa En un lugar de las letras, emitido desde el centro de día del barrio de las letras. En primer lugar, el índice como estamos grabando ahora mismo. En segundo lugar, daremos cuenta de las erratas, que este mes está en la sección de Musiculandia. En esta misma sección de Musiculandia, Luis, nuestro compañero Luis, nos va a hablar de Britney Spears, efectivamente. El apartado 4 es efemérides, que acabamos de grabar, nos ha salido muy bien, en el que César y Víctor nos van a hablar del presidente Allende y del dictador Pinochet. En 5, biografías con chicha, nuestra compañera Carmen y Juan van a hablar de María Zayer, la escritora del siglo de oro, una de las 3 más importantes que hubo en aquella época. Llegamos a la sección sexta, dimes y diretes, en las que nuestros compañeros Víctor y César van a hablar de... Juego de manos, juego de villanos. Muy bien, muchas gracias. En el apartado 7, Paseando Madrid, hablaremos de... El Campo al Moro. Perfecto. Y ya para terminar, aquí el poeta se ofrece para ofreceros los poemas de Huelva. Gracias. Hola, queridos y queridas oyentes. Como solemos hacer cada inicio de programa, solucionamos la errata del programa anterior. Sabemos que han pasado varios meses desde esto, por eso os refrescamos la memoria. La errata del programa estaba en la sección de biografías con chicha, en la que hablábamos de Alan Turing. Escuchamos. En el 2009, el gobierno alemán emitió una disculpa oficial por el trato en curso que se dio al matemático y en el 2013 recibió un perdón real. Como muchos de vosotros habéis podido averiguar, no fue el gobierno alemán el que emitió una disculpa por el trato que se dio a Alan Turing, sino el gobierno británico. Enhorabuena a todas aquellas personas que lo han adivinado. Y ahora la errata de este mes, que la podéis encontrar en la sección de Musiculandia. Mucha suerte y oído avizor. Señoras y señores, hoy hemos venido aquí a hablarles de Britney Spears, una cantante que nació el 2 de diciembre de 1981 en Estados Unidos, a menudo llamada la princesa del pop. Influyó en el resurgimiento del pop a finales de los 90, principios de 2000. Ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado muchos premios, un Grammy, 15 récords mundiales Guinness, 6 MTV Video Music, 7 Billboard Music y el premio inaugural de Radio Disney. Y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Los vídeos musicales con coreografía, el premio Michael Jackson a la vanguardia. Con 15 años, 2 álbumes más vendidos de todos los tiempos, entre otros. Fue la que más duró en lista Guinness y ha protagonizado alguna película. Fue productora ejecutiva de su álbum de estudio. Podata, tiene 2 hijos. Ahora vamos a hablar de una mujer muy buena que ha sido cantante y sigue siendo, que se llama Paz Benata, aunque no es muy reconocida aquí en España. Es de Estados Unidos, nacida en 1953, de Estados Unidos con antepasados polacos. Compositora, además de cantante, con 2 álbumes multiplatinos,
5 de platino y 15 de estudio de música Billboard. En Canadá tuvo 8 álbumes de platino consecutivos y ha vendido más de 36 millones de álbumes en todo el mundo. Con 2 hijos, uno de ellos tuvo un accidente de circulación. Eso la transformó, aunque tuvo la canción más famosa en el número 1 de Up Brick, fuera de la escena de clubs. Sigue haciendo giras todos los años, con canciones exitosas y algunas versiones, aunque es un poco desconocida. Hola, buenas queridos oyentes. Hoy en Efemérides hablaremos de los personajes Salvador Allende y Augusto Pinochet. Lógicamente estaremos hablando de Chile. Y ahora a continuación nos pasaremos a relatar la relación que ha habido entre estos dos personajes. Allende llegó al gobierno con el 36,3% de los votos en su cuarta campaña presidencial, tras una vida dedicada a la política. Nació el 26 de junio de 1908 en el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago. Allende se recibió de médico y fue electo diputado a los 30 años. Luego fue ministro de Salud y más tarde llegó al Senado, donde permaneció 25 años. Proclamó una vida chilea al socialismo, apegada a la democracia. Nacionalizó el cobre y las telecomunicaciones que estaban en manos estadounidenses e impulsó la reforma agraria. Pero su gobierno fue desestabilizado por una campaña de la derecha, apoyada por Washington, junto a un grupo de discípulos de Milton Friedman, impulsó un modelo al extremo liberal que logró el despegue de la economía tras la privatización de empresas y servicios del Estado. «Llamen a Augusto, que es de los nuestros», gritó Salvador Allende cuando el golpe de Estado estaba ya en marcha el 11 de septiembre de 1973, convencido de la lealtad del flamante del ejército. Pero el mandatario socialista iba a concretar su promesa de inmolarse en defensa de la democracia, disparándose en la barbilla con el fusil que le regaló Fidel Castro. Tenía la absoluta decisión de quedarse, resistir y demostrar que un presidente de la República ejerce su mandato hasta el final, dice Isabel Allende. Pero Pinochet se había puesto rápidamente al frente de las fuerzas golpistas. Augusto Pinochet, nacido el 25 de noviembre de 1915, también en Valparaíso, Pinochet demostró el mismo día del golpe la crueldad que sería el sello de su dictadura, que cobró más de 40.000 víctimas y 3.200 desaparecidos. Con 58 años, Pinochet había asumido la jefatura del ejército, apenas 3 semanas antes recomendado por su predecesor, el general Carlos Prats, quien sería asesinado junto a su esposa pocos meses después del golpe, en Buenos Aires, por los esbirros del dictador. Nadie sospechaba que sería Pinochet, considerado un general mediocre, quien derrocaría a Allende, electo presidente en su cuarto intento, el 4 de noviembre de 1970, liderando la Unidad Popular, integrada por socialistas, comunistas, radicales y otras corrientes de la izquierda. Pinochet pasó a liderar las acciones golpistas, pese a que no jugó ningún rol en la gestión del golpe y solo subió a él 48 horas antes. Años más tarde, Pinochet le asegura, sin embargo, a una de sus biógrafas, la periodista María Eugenia Oyarzún, que el golpe lo preparaba en secreto desde hace un año. No cabía el error, teníamos que liberar a la patria del caos de Allende y del cáncer machista. El asunto militar. Desde el primer minuto se siente un recién llegado por su carácter resentido y su gran astucia. Analiza desde el primer momento que no tiene complicidad con nadie y puede imponerse. Victorioso, Pinochet impone su férrea dictadura,
y se jactaba de controlar hasta el movimiento de las hojas en Chile. Pinochet era consciente que era menospreciado por sus pares. Cuando asalta el poder se empeña en eliminar a quienes le podían hacer sombra, dice Cristóbal Peña. Sin embargo, Pinochet perdió un plebiscito en 1988, por medio del cual buscaba extender su dictadura hasta 1997. En 1990 le entrega el poder al demócrata cristiano Patricio Aylwin, pero se mantiene al frente del ejército por 8 años más. Tras dejar el ejército, el cargo de senador vitalicio, cubierto por esa inmunidad, viajó a Londres, donde fue detenido el 16 de octubre de 1998, por orden de la justicia española, por crímenes de lesa humanidad. Permaneció bajo arresto domiciliario por 503 días, hasta ser liberado por razones de salud. A su regreso a Chile perdió influencia y los tribunales comenzaron a acercarlo. Murió el 10 de diciembre del 2006 de un infarto, sin alcanzar a ser condenado por los crímenes que nunca reconoció. No me acuerdo, pero no es cierto, y si fuera cierto, no me acuerdo, le dijo a un juez un año antes de morir. Buenas tardes, hoy desde la sección Biografías con Chicha vamos a hablar de María de Zayas y Sotomayor, 1590-1661. que fue una destacada escritora española del Siglo de Oro. Reconocida por su aguda crítica social y su temprana defensa de los derechos de la mujer, lo que la convierte en una de las primeras voces feministas en la literatura hispana. Nació en Madrid en una familia noble, lo que le permitió acceder a una educación poco común para las mujeres de su tiempo. Zayas es autora de 2 colecciones de novelas cortas, Novelas amorosas y ejemplares, de 1637, y Desengaños amorosos, de 1647. En estas obras, Zaya aborda con valentía temas como la injusticia, la violencia y la desigualdad de género, mostrando a mujeres que sufren bajo la opresión patriarcal, pero que también se rebelan contra ella. Sus protagonistas son mujeres, pero no son simples féminas sumisas a las que se estaba acostumbrada en la literatura y la sociedad de la época, sino mujeres decididas, de gran carácter y mucha personalidad. Estableció un punto y aparte en el panorama literario de su época, innovando con un estilo realista y también picaresco, mezclado con continuas reivindicaciones tanto feministas como eróticas. A través de sus historias, Zayas denuncia las injusticias que las mujeres enfrentaban en su época y aboga por su derecho a la educación, la libertad y la igualdad. Emilia Pardo Bazán decía de Zayas que fue la mayor feminista de las letras españolas. Uno de los aspectos más revolucionarios de su obra es la manera en que utiliza sus relatos para exponer las hipocresías de una sociedad que somete a las mujeres mientras exalta las virtudes masculinas. Zayas no solo narraba historias de sufrimiento femenino, sino que también proponía una reflexión profunda sobre la necesidad de cambios en la estructura social. A lo largo de su vida, Zayas disfrutó de una considerable fama literaria y fue admirada por contemporáneos como Lope de Vega. Sin embargo, tras su muerte, su obra cayó en el olvido durante siglos, hasta que fue redescubierta en el siglo XX, cuando su contribución a la literatura y su visión feminista adelantada fueron ampliamente reconocidas. Hoy en día, María de Zayas es considerada una de las voces más importantes del Siglo de Oro español y una precursora del feminismo en la literatura, cuya obra sigue siendo objeto de estudio y admiración por su audacia y profundidad. Y como muestra basta un botón, como dice el dicho, aquí les dejamos un pequeño fragmento de su obra. ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras manos, pues nos negáis letras y armas? Por tenernos sujetas desde que nacimos, vais empequeñeciendo nuestras fuerzas con temores de la honra, y el entendimiento con recato de vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas. Y madres utilizan para que sus hijos e hijas dejen de jugar bruto. El objetivo es evitar que se lesionen, dado que muchas veces ese tipo de diversiones terminan en algún tipo de lesión, por una caída o un golpe fuerte. Antes de conocer el origen de esta frase,
Es importante destacar que la aceptación de villano en este dicho es diferente al que piensan o utilizan actualmente. En aquella época, cuando se acuñó la frase, se conocía de esta manera a quienes simplemente vivían en una villa o aldea, como consecuencia de su condición económica, derivada del lugar donde vivían. Este grupo de personas carecían de acceso a una educación como la que podía recibir quien habitaba en una gran ciudad. En otras palabras, juego de manos, juego de incultos. ¿De qué se habla cuando se habla de juego de manos? Básicamente se trata de una tendencia exagerada a los juegos con altos componentes físico-agresivo. Es el típico caso de los niños que juegan a pegarse, con frecuencia como recreación de escenas que ven en televisión o en el cine. Es así que vuelan las patadas de karate o de otras malas artes marciales. Se combinan con golpes de puño y se acaban con cuerpos trenzados en forcejeos que, como siempre, finalizan bien. De hecho, es muy frecuente que los niños se lastimen por jugar de esta manera, ya que no siempre controla la fuerza o lo que va a hacer el otro. La historia de esta frase popular es la misma que tuvieron otros dichos a lo largo de la historia. Algunos de ellos tienen explicaciones religiosas, otros tienen relación con el mundo de la política, pero el punto en común de todos los dichos del refranero popular es que se han expandido por todo el mundo y han perdido su significado estricto original. A tal punto ha sucedido esto, que se han popularizado y ya se usan para diversas situaciones. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy les vamos a hablar en Pasando Madrid de Campo del Moro. Nuestro amigo Fran nos debe contar y luego un servidor le contará lo siguiente. Buenas tardes, ahí va el relato del Campo del Moro. El Campo del Moro es un jardín situado en la ciudad española de Madrid. Declarado de interés histórico-artístico, en el año 1931 ocupa una extensión de 20 hectáreas que se extienden de este a oeste. Los terrenos situados entre el Palacio Real de Madrid y el Valle del Río Manzanares solo fueron conocidos con el nombre del Campo del Moro a partir del siglo XIX. Este proviene de los promotores de los jardines, quienes, buscando una denominación, recurrieron a episodios históricos, antecedentes. La idea de levantar una zona recreativa en el paraje que hoy ocupa el Campo del Moro es anterior a la edificación del Palacio Real de Madrid. Los primeros intentos surgieron en tiempos de Felipe II, quien encargó un proyecto para salvar el desnivel existente entre el Real Alcázar, en cuyo solar fue erigido el palacio actual, y la abandonada del río Manzanares. Sin embargo, la iniciativa no pudo llevarse a cabo posteriormente y Felipe IV, que utilizaba el lugar con fines cinegéticos, ordenó inicialmente la plantación de diferentes especies arbóreas, mayoritariamente olmos. Anterior a la edificación del Palacio Real de Madrid, algún rey lo utilizaba para plantaciones de árboles, como hemos dicho, aunque había escasez de agua. Había una gruta artificial llamada Túnel de Bonaparte. Todavía se conservan varios tramos de este pasadizo en el propio Campo del Moro y bajo el antiguo Camino de Castilla. Y con esto terminamos la sección de Paseando Madrid. Gracias. Bueno, hola a todos. Aquí está vuestro poeta desde el Centro de Día del Barrio Las Letras. En esta ocasión he elegido como efeméride el 8 de septiembre, que es el día de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, donde yo he vivido 30 años y no tengo más remedio que quererla. La ermita de la Virgen de la Cinta se conserva en Huelva y pone un cartel no en corcho ni en papel, sino en cerámica, que dice que allí fue Cristóbal Colón a orar, a rezar, después de su regreso de América. Y los ondubeses tienen muy a gala esto y el haber sido la cuna del descubrimiento. Como hemos dicho, el día 8 de septiembre es el día de la Cinta, patrona de Huelva, y voy a decir poemas de Huelva. Huelva es mi tierra, la tierra del fandango, es una tierra alegre, porque pasa su vida cantando. Huelva en sus rías se refleja, perdiéndose en la lejanía, y a una barca se asemeja,
camino de Punta Umbría. Huelva es del fandango la cuna, canto admirable de esta tierra, que canta de la vida la fortuna, con toda la sabiduría que encierra. Huelva, siempre yo a ti te recordara, en mi ánima lejana y rosa. Huelva, siempre yo a ti te soñara, del océano Atlántico esposa, y acunada por las olas del mar, suavemente becerte en tu destino, y que sea un fandango al cantar, que hable de tu linaje de marino. Y la última, nuestra dulce Huelva, en el más apartado paraje de Occidente, donde ya casi nadie lo piensa ni lo espera, se regala a sí misma orgullosa y prominente, nuestra dulce Huelva choquera y marinera. Nada que envidiar a otras poblaciones tiene, pues con su sola hermosura y lozanía, méritos por ella misma sola le devienen, para ser la villa reina de las jerarquías. Coqueta y chiquitita como su patrona, pronto en el mundo su nombre hará famosa, porque son sus guapas mujeres la corona de un mundo sin cosas como ellas tan hermosas. Brillante y próspera en el futuro te queremos, hagamos todos el esfuerzo necesario para que la Huelva en la que un día moriremos sea para todo el mundo obligado itinerario. Muchas gracias, hasta aquí. Querida audiencia, hasta aquí hemos llegado por hoy. Os esperamos en el próximo capítulo de En un lugar de las letras.